Como ya les dije, estamos, hermanos, provisionalmente en este lugar. Vamos a estar aquí esta noche. And I hope so. I'm only tonight. Pero bienvenido a la misioncita. ¿Se recuerdan, verdad? Aquellos tiempos. Y no nos molesta a nosotros volver a esos tiempos. No hay problema. Si hay que predicar debajo de un árbol se predica. Así que no hay ningún problema con eso. Gloria a Dios. Amén. Estamos ya. Hermanos, yo quiero que se calmen, tranquilo. Es más fácil, es mejor que atendamos y a que están dirigiendo el tráfico. Ok, tranquilo. La gente se va a acomodar como pueda. Tranquilo. No hay problema. Yo creo que es interesante y es bueno que nos pasen de cuando en vez alguna de estas cositas para que usted apreciemos lo que tenemos. Muchas veces we take it for granted. Muchas veces las cosas que tenemos, como que la gente piensa como que siempre es así, como que siempre ha sido así. Y no es así. Así que damos gracias al Señor, hermanos. Ya, como ustedes saben, estamos en la recta final. Estamos en los últimos días ya de la construcción, la cosa que hemos estado haciendo. Y prácticamente, pues, necesitamos ya hacer algunos tune. En el día de hoy ya recibimos todas las sillas, estamos organizando algunas cosas. Y hay algunos detalles que nos hacen falta, por eso estamos aquí en esta noche. Ahora hemos estado hablando, si usted se recuerda, hemos estado hablando en estos días de lo que es el Señor Jesucristo. De ello hemos estado nosotros hablando y hemos comenzado a hablar de lo que hemos llamado algunas verdades que son fundamentales dentro de lo que es el Evangelio. Algunas verdades que son fundamentales. Y rapidito, hermanos, vamos nosotros a entrar ya. Vayan buscando su Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 5. ¿Ok? Y vamos nosotros rapidito a entrar. Usted leyendo su Biblia, Juan capítulo 5. Amén. Si usted trajo su Biblia por ahí, hoy va a tener que hojearla porque hoy no tenemos proyectores. Ok. Juan capítulo 5. Y vamos a leer rapidito el versículo 19. Ok. Muy bien. Dice aquí la palabra del Señor. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. De cierto os digo, les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Estábamos hablando nosotros la semana pasada de la importancia que tiene el hecho de nosotros conocer esta doctrina que es vital. Había dicho que hay doctrinas que son fundamentales del Evangelio, doctrinas que son vitales, doctrinas sin las cuales el Evangelio, la palabra de Dios, prácticamente perdería su sentido. Y tenemos nosotros que tener cuidado. Hay doctrinas que muchas veces la gente se inventa. Cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas. Hay enseñanzas que la gente a veces se inventa por sí mismo, sin problema. Hay doctrinas que son falsas y yo me he dado cuenta que casi siempre cuando la
las religiones tienen problemas es o no entienden o no proyectan lo que es la divinidad de Dios. Mal representan a quién es Dios, lo que es Dios. O hay problema con respecto a la persona de Jesucristo. O problema con respecto a el Espíritu Santo. O problema con lo que es el concepto de salvación y de vida eterna. Qué sé yo. Estas son las cosas que nosotros podemos observar. Ahora bien, en el libro de Juan, nosotros comenzábamos a ver Jesucristo realmente se presenta a sí mismo como alguien que es divino. Jesucristo no es meramente un ser humano. Hay personas que presentan a Jesucristo como un ser humano cualquiera, como alguien cualquiera. Jesucristo es divino, Jesucristo es Dios. Ahora bien, hay una relación profunda entre Jesucristo como persona aquí en la tierra y Dios como Padre en el cielo. Y esto nosotros lo miramos que se extiende por todas partes en el Nuevo Testamento. En el versículo 5, versículo 19, aquí dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de verdad les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesucristo nos está diciendo que no hay en este aspecto independencia. Nosotros sabemos que en lo que se ha llamado el misterio de la Trinidad, que Dios el Padre es persona, que Jesucristo es Dios el Hijo, que el Espíritu Santo es Dios Espíritu Santo, que comparten la misma sustancia, que comparten la misma esencia. Ahora bien, en esa unidad hay diversidad de personalidad. Y es el misterio que la palabra de Dios nos enseña. No obstante, el que el Padre y el Hijo sean personas diferentes, aquí hay una relación que es profunda de el obrar, una relación profunda en cuanto a propósito y una relación profunda en cuanto a persona. Jesús dice: yo no puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo no he venido a hacer lo que a mí se me dé la gana. Independiente del Padre, yo no puedo hacer. Hay unidad de propósito. Y Jesucristo lo que está diciendo es: lo que yo he venido a hacer, lo he venido a hacer porque el Padre que está en el cielo está de acuerdo. Y estamos de acuerdo con respecto a esto. Dice: yo por mí mismo no puedo hacer nada. Esto nos habla de dependencia. Y sigue diciendo: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, de igual forma, de igual manera. La palabra igual es la palabra homoios, que aparece ahí en el idioma griego. Dice: de la misma forma, de la misma manera que el Padre hace las cosas, es de la misma forma que yo lo hago. En otras palabras, cada acción que Jesús de Nazaret hizo aquí en la tierra, cada acción de esta estaba de acuerdo con el plan en el cielo. Y esto es importante, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia a pensar y a creer que, o a divorciar la acción o la obra de Jesucristo del Padre que estaba en el cielo. Y prácticamente Jesús dejó claro en la tierra diciendo: todo lo que yo hago no lo estoy haciendo por mí mismo, lo estoy haciendo por Él.
Y estamos de acuerdo. Entonces dice, de verdad les digo, el hijo no puede hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer el padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo de la misma forma, igualmente. Ahora bien, en el versículo 20 nos habla de propósito. Y esto es importante. En el versículo 20, yo no sé si usted lo tiene, ya no están acostumbrados a leer. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. Es importante observar la palabra amor que aparece aquí. Yo le dije a ustedes hace un tiempo atrás que en español cuando alguien habla de amar, pues es una sola palabra. Cuando alguien le dice a alguien yo te amo, pues sencillamente está usando una sola palabra. Pero en las lenguas bíblicas no es así. En las lenguas bíblicas hay 4 palabras que normalmente se han interpretado como amor, que en español una sola. Por ejemplo, la palabra ágape, ustedes la saben muy bien. La palabra fili o filio, que es otra palabra que se utiliza bastante en el idioma griego. La palabra sturgio es otra palabra que aparece. La palabra eros, que normalmente no es una palabra que se aparece en la Biblia, que utilizan los griegos para hablar de pasión, erotismo, que eso es donde viene esa palabra. Toda esa forma en el idioma griego se ha interpretado al idioma nuestro como amor. Ahora bien, yo quiero que usted note la forma o la expresión original, como en el versículo 20 aparece aquí. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Comencé diciendo que había una comunión, una interrelación de propósito entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Dije que todo lo que Jesucristo hizo y hace al día de hoy, no lo hace en una forma independiente. Está completamente relacionado con la divinidad. Tercera cosa que dije es que ahora se nos habla de por qué esta relación entre padre e hijo. Dice aquí, porque el Padre ama, y aparece la palabra amor. Ahora bien, cuando nosotros buscamos la palabra amor, aquí no aparece la palabra ágape, no es la palabra que se utiliza. La palabra que allí aparece en el versículo 20, la palabra philei, que viene de filio o de fili, philei. Dice, el Padre ama al Hijo, philei. Es la palabra que allí aparece en el original. Y esta palabra filie nos habla de amor filial, que es amor o con algo que tiene que ver con compañerismo. En otras palabras, Jesucristo lo que está diciendo es, el Padre y yo somos compañeros. Es lo que quiere decir. Esta palabra philei nos habla de aprecio. Cuando usted tiene afecto o usted aprecia a una persona, en el idioma griego se utiliza esa palabra. Cuando usted es compañero, cuando usted tiene afecto, cuando usted tiene amistad, cuando usted comparte socialmente en una forma entrañable con otra persona. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que Jesucristo y el Padre no solamente tienen esa relación divina, consustancial, coesencial, sino también
porque hay una relación de compañerismo. Y esto, hermano, es vital para que usted y yo en este aspecto entendamos lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice con respecto a lo que es la Trinidad. Note usted no tiene compañerismo con usted mismo. ¿Sabe por dónde vamos? Yo puedo tener compañerismo con otra persona. Yo puedo tener relación de afecto con otra persona. Pero yo no puedo tener compañerismo conmigo mismo. Yo no puedo socializar conmigo mismo. Cuando usted socializa con una persona, es con alguien que comparte con alguien que es completamente diferente a usted. ¿Está claro? Esta palabra, anótela, es una palabra importante. No tenemos proyector para yo proyectarle esta palabra. La palabra philei, en otras palabras, el Padre ama. Aquí entonces, oiga bien, se nos muestra a nosotros una realidad de por qué razón el Hijo y el Padre no trabajan en una forma independiente. Y aquí el Señor está hablando del propósito. Dice, yo en la tierra, dijo Jesús, yo no hago nada por mí mismo. Todo lo que yo hago, lo hago por el Padre. El Padre está de acuerdo. Lo hago porque el Padre me dice. Yo dependo del Padre. Y yo no vengo a hacer mi propia voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre. Ahora, ¿por qué? Es la pregunta. La Biblia no se deja esperar. Porque dice, el Padre y yo tenemos compañerismo. Porque hay un afecto especial entre yo y el Padre, o el Padre y yo. Y hay una socialización. Y ese afecto y ese compañerismo entre Jesucristo y su Padre es un afecto y es un compañerismo que viene desde la eternidad. Ahora yo le voy a decir algo que es en este aspecto maravilloso y quizás sorprendente. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ha sido la única vez que ese compañerismo se rompió. Acuérdense que Jesucristo dijo, muriendo en la cruz del Calvario, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabatani, dijo en el idioma arameo, que traducido significa, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? En algunas versiones dice, ¿por qué me has desamparado? Cuando muriendo en la cruz del Calvario, prácticamente se rompió esa comunión, se rompió esa relación. Entonces esto, hermanos, es altamente interesante y es importante. ¿Por qué razón entonces hay una coobediencia o codependencia? Sencillamente por esto. Ahora, si nosotros miramos más adelante, en el versículo 20, dice, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hermano, esto nos habla de algo altamente profundo. Oiga bien, otra vez versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere le da vida. Muchas veces Jesucristo dijo, y acabamos de mirarlo, la obra que hace mi Padre, yo también la hago. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estos son pruebas de la divinidad de nuestro Señor y de nuestro Salvador. El Padre levanta de los muertos. Yo también, dijo Jesús, levanto gente de los muertos.
El Padre da vida, yo también puedo dar vida, porque la obra que hace mi Padre, esa obra yo también las hago. Sea bendito el nombre del Señor. Ok. Versículo 23. Propósito. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es increíble. Parece ser entonces, conforme a lo que estamos leyendo, que Jesucristo dijo que nadie que menosprecia a Jesucristo va a honrar a Dios. Y que Dios no acepta honra de nadie que menosprecia a Jesucristo. Esto realmente, hermanos, nos pone a nosotros en una posición, al creyente, a la iglesia. Y le voy a decir que por esta causa, por esta razón, a mí me parece, se odia tanto el evangelio y el cristianismo. El cristianismo es, en la tierra de las religiones, la religión más odiada. Incluso en el día de hoy, nosotros hablamos de otras religiones en la sociedad y a nadie le importa. Usted puede decir que Chita, la de Tarzán, es su Dios allá afuera en el mundo y a la gente no le importa, al cabo le aplauden. Usted en el mundo puede decir que Satanás es el Dios de quien sea y la gente lo aplaude. En el momento que usted dice que Jesucristo es Dios, ahí comienzan los problemas. Y esto hace que el evangelio prácticamente sea una religión solitaria dentro de todas las religiones del mundo. Y es por esto, hermanos míos, hay un montón de sectas y de religiones que quieren acercarse a Dios. Incluso promueven caminos hacia Dios y se habla de Dios, de Dios, de Dios. Dios te ayude, Dios te bendice, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ampare y todo con Dios. El problema, por lo que estoy mirando aquí, es que si alguien menosprecia a Jesucristo, no tiene nada con Dios. Y parece ser que Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a ver otra vez. Versículo 23. Oiga bien, dice aquí, comenzamos diciendo, versículo anterior, el Padre y el Hijo tienen amor filial, filei, tienen compañerismo, son compañeros. Hay un afecto entrañable desde la eternidad, ya lo dije, entre el Padre y el Hijo. Hay un coobrar, que no voy a hablar de eso ahorita, de entre el Padre y el Hijo. Ya dije la semana pasada que el Hijo, hablando de Jesucristo, el Hijo es la palabra viva que sale de la boca de Dios. Hay un coobrar, hay una acción. No podemos nosotros separar desde la eternidad al Padre del Hijo. Por eso hemos dicho que Jesucristo ha vivido desde siempre. Él es coeterno juntamente con Dios. El amor del Padre por el Hijo y del Hijo por el Padre es eterno. No fue algo que comenzó. Usted comienza a amar a una persona en un tiempo. Usted conoció a su esposa, comenzó a amarla. Ama a su vecino, ama a alguien, comienza una relación. La relación padre e hijo en ese amor, compañerismo, es algo eterno, no es algo que comenzó. Y no hay manera, no hay forma de separar eso. Es inseparable. Ahora bien, conforme nos habla y nos dice la palabra de Dios, hay una unidad de propósito, ya lo dije. Todo el propósito del Padre es en el Hijo. Todo el propósito del Hijo es en el Padre. Hay una unidad. Y ahorita usted me dice, ¿y el Espíritu Santo dónde queda? Tranquilo, que el Espíritu Santo viene al rato. Ok. Ahora versículo 23. Dice aquí, para que todos honren, le den honra. La honra significa le den honor al Hijo. Dios el Padre pretende que Jesús, su Hijo, sea honrado.
Dios no acepta honra de nadie que quiera meter a Jesucristo debajo de la mesa. Y cuando usted honra a Jesús, está honrando al Dios Todopoderoso. No hay celo entre el Padre y el Hijo. Es más, el que honra al Hijo está honrando al Padre, y el Padre acepta la honra como si fuera directamente a Él, el que honra a Jesús. ¿Por qué? Porque hay una unidad en esencia, en sustancia, pero también hay una unidad en compañerismo, en trabajo, en unión de propósito, bendito Dios, en una forma. A ver, en la tierra, ¿cuáles son los lazos más grandes que hay entre dos personas? A ver, se dice que el lazo familiar es muy fuerte. Se dice que el lazo maternal, dicen que es una de las cosas más fuertes. Yo no he sido madre nunca, yo no sé de eso. Pero se dice, ustedes que son madres quizás podrán saber, dicen que es un lazo muy fuerte, muy fuerte. Existe este tipo de lazos. Hay lazos de amistad que es fuerte. Hay gente que cuando se ha dicho, me ha tocado ver entrevistas de soldados. En estos días estaba mirando un reportaje y me sacó lágrimas, porque esas son cosas que uno no quiere llorar, pero tiene que. Sí, esta persona en la guerra de Vietnam, y era un blanco y un moreno, una persona de la raza negra. En la guerra de Vietnam, esta persona uno cayó preso, eran del mismo, de la misma compañero, vaya, estaban en el mismo pelotón, en la misma escuadra, peleando y todo, y se habían entrenado juntos y eran partner en la milicia. A mí se me ha dicho que la hermandad militar es una cosa muy fuerte, muy grande entre soldados. Y más cuando han pasado por la guerra y han peleado juntos y han visto la muerte juntos. Y yo recuerdo, yo miré esto y me sacó lágrimas. Esta persona estuvieron en la guerra de Vietnam. Uno de ellos fue hecho prisionero. Y el otro sobrevivió y estuvo aquí. Pero el que sobrevivió y estuvo aquí siempre se acordaba de ese compañero. Siempre se acordaba de él. Y llegando aquí, ahora hace poco, de 40 años ya ha pasado de la guerra de Vietnam, 40 y tantos años, se decidió a ver qué pasó con él. Si lo mataron, si. Y resultó que descubrió que esta persona que había caído preso sobrevivió a la prisión y estaba vivo y vivía en cierto lugar. Y yo recuerdo que estaba mirando el programa de televisión, el reportaje, cuando volaron a esta persona, al ex prisionero, y él estaba hablando en la entrevista de su amigo, cuánto daría a él, que no sabía si estaba vivo, si estaba muerto, que él no sabía qué había pasado, la historia que tenían, que cuánto él daría por mirar a esa persona de nuevo. Entonces, en ese momento, cuando él estaba hablando de eso, se abre la puerta y entra. Y yo vi a esas dos personas que no eran familia, llorando, ya viejitos, ya personas ya grandes de edad, abrazarse. Wow, eso me sacó lágrimas a mí. Hay lazos que son fuertes. Ahora, yo quiero que usted se imagine, ¿cuál es la relación entre Jesucristo y el Padre? Yo quiero que usted se imagine lo que yo miré, lo que yo percibí de esos dos soldados, que yo dije, wow, cuánto se amaban, cuánto se aman. Ahora imagínese también la relación, el amor que usted tenga por un hijo, agréguele a eso. El amor que usted tenga por un amigo, agréguele a eso. El amor que usted tenga por su cónyuge, agréguele eso. Qué sé yo, todo este tipo de relación que unen a las personas y los hace inseparables.
Ahora eso multiplíquelo por 158.400 trillones de veces. Y apenas estará comenzando a entender la relación que hay entre el Hijo y el Padre. Por eso Jesucristo dice, el Padre y yo somos uno. Ahora, Jesús también, ay, yo no me quería meter aquí, pero allá le va. Dice que ustedes sean unos como yo y mi Padre somos uno. La iglesia jamás va a entender en nuestra mente el deseo de Dios, el deseo de Jesucristo, cuando Él dice que ustedes sean de la misma manera que yo y el Padre, dijo Jesús, somos, que así sean ustedes. Cuando ustedes miran a los cristianos en las iglesias peleando y jalándose las orejas y desgreñándose y haciéndose cara, porque mire, hermano, que los lazos de unidad de nosotros son muy pobres. Somos muy pobres en eso. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo la unidad entre el Padre y el Hijo? Y el Señor dice que ustedes sean uno de la misma manera. Para que el mundo entienda, para que el mundo conozca que yo vine. Wow. ¿Sabía usted que da lástima que en las Fuerzas Armadas la unidad es más fuerte que en la iglesia? Y mire, las Fuerzas Armadas son instituciones seculares. Hay clubes donde la unidad es más fuerte que en la iglesia. Yo le hablé a usted en estos días de la unidad que hay entre los pilotos. Los pilotos, como somos tan pocos, usted llega yo una vez volé a Brennan, estaba volando a Brennan, y llevaba a mi hija, llevaba a los nietos. Y cuando llegué allá, era un lunes, y llegué a las 3 de la tarde. Y iba a comer un hamburger en un restaurante que hay en el aeropuerto. Y ya prácticamente a las 3 de la tarde cerraban todo. Cuando yo aterricé ya estaba cerrado. Y llego a la oficina del FBI y le digo, ya está cerrado aquí. Dice sí, o sea, se cerró. Digo, bueno, entonces me voy. Dice, ¿que te vas? No te vas. Dice, mira, aquí está mi carro. Me dice uno de los pilotos que está allí, aquí está mi carro. Vete, sal del aeropuerto, vete a la ciudad. Come con tus hijos. Toma el tiempo que quiera. Y cuando regresa me deja la llave ahí. Sin saber ni cómo yo me llamaba. Ni de dónde era. Solamente porque llegué volando en un avión y era piloto igual que él. Esa es la hermandad. Y es increíble. Hay lazos. No me conocía. Solamente porque volaba un avión igual que él. Es todo. Y llegué y fui y vine. Y cuando ya me iba le dejé la llave. Le dije, déjale la llave y dígale que gracias. Es todo. Y en la iglesia, hermanos míos, mejor no hablemos de eso porque... voy a dañar el mensaje. Mejor seguimos en el cielo allá arriba, ¿verdad? No bajemos a la tierra. Oye, se mira muy chulo usted ahí. Parece el niño de kindergarten. Gloria a Dios. Ok. No, mire. Como que hay bonito ambiente así, ¿verdad? ¿Por qué no renunciamos a ese edificio y nos quedamos aquí? Y hacemos una enramada, una para Moisés, una para él. Bueno. Ok. Seguimos. Versículo 23. Para que todos, oigan bien,
honren al Hijo como honran al Padre. Yes. Hay gente que cuando está orando se confunde y no sabe a quién le va a orar. Mire, si usted ora al Padre en el nombre de Jesús, está honrando al Hijo. Y si usted le ora a Jesús, está honrando al Padre y está honrando. No hay separación. Porque la unidad es tan fuerte que lo que se le da a uno, lo recibe el otro. ¿Ha escuchado usted el refrán que dice, bueno, no creo que haya esposos que sean así, los novios sí? Dice, no, si comiste tú es como si comiera yo. ¿Cómo no? Bueno, cuando se casan ya dejan la pobre señora sin comer, pero ya eso son otras cosas. Ok, para que todos honren al Hijo. Entonces dice aquí, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hay problemas que tienen algunas religiones que no quieren saber de Jesucristo o solamente mencionan a Jesucristo porque tienen que mencionarlo. Y el Padre no acepta, Dios el Padre no acepta honra de aquel que no esté dispuesto a honrar a Jesús. Ok. Versículo 24. Oiga lo que dice ahora. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De verdad os digo, amén, amén, lego. Dice, el que oye mi palabra, el que oye la palabra de Jesucristo, está oyendo la palabra del Padre. Cuando usted lee las expresiones de Jesucristo, son las expresiones del Padre. Porque Jesús no habla ni habló nada que no estuviera de acuerdo con el Padre. En otras palabras, en el cielo, hermanos míos, no hay desacuerdo, no hay discordia, no hay disensión, para nada. De cierto les digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, si oye mi palabra y cree al Padre, es lo que está diciendo, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. La palabra condenación es maldición, maldición eterna. No estará en maldición eterna. Condenación es muerte eterna. Dice, mas ha pasado de muerte a vida. 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Esto tiene dos interpretaciones. Yo sé que cuando usted mira esto, cuando dice de cierto os digo, los muertos, llegará el tiempo, llegará el día que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre. La interpretación natural, y casi todo el que sabe de Biblia, esta es la interpretación que le da este versículo, es que está hablando de la resurrección de los muertos. Ok, eso es la interpretación natural que a este versículo se le da. El Señor está diciendo, de verdad les digo, estoy afirmando fehacientemente que llegará un momento que los muertos oirán su voz. Obviamente, cuando la gente resucite, cuando Jesús venga, los sepulcros se abrirán. Ahora bien, aquí hay otra interpretación. Acuérdese que muertos también se le llama
a gente que no está vivo espiritualmente. La palabra de Dios dice: vosotros una vez estuvisteis muertos en vuestros delitos y pecados. También recuerde usted que en el judaísmo, el judío ortodoxo que guardaba la ley, le decía que el gentil estaba bajo maldición por no estar bajo la ley, que estaba desahuciado. Acuérdense que Jesús mismo dijo: vienen tiempos y vienen momentos donde los postreros, escribas y fariseos, publicanos y pecadores, los postreros serán los primeros. Y en cierta ocasión Jesús dijo: las rameras y los publicanos van a la cabeza hacia el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo, profetizando, dice: de verdad les digo, viene la hora, está llegando el tiempo cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuántos muertos han escuchado la voz del Hijo de Dios aquí? Amén. Viene la hora. No solamente los muertos del sepulcro, sino muertos espirituales a quienes se les proclamó y se les predicó el Evangelio. Acuérdense que cuando hablábamos del tema del Evangelio, la palabra de Dios, Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder, porque es potencia de Dios y salvación para todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. ¿Ok? Ahora bien, versículo 26, este es el versículo clave de este pasaje en base al tema que estamos mirando. Oiga bien, yo quiero que usted haga en este aspecto, haga la conexión. Versículo 25 y versículo 26 está conectado. Recuerde que en el original bíblico versículos y capítulos no existen. Eso es un invento de nosotros para saber la dirección. ¿Cómo la dirección? En el rancho de Pancho el Tuerto, donde usted vive, usted ponía una carta y decía: Doña Patricia de la Hoya, dice, Callejón de los Guandules, cerca del colmado de Don Joaquín. Y ahí le llegaba la carta. ¿Sabe qué es así? Porque en esos ranchos no hay número, no hay dirección, ni hay código postal. Entonces el cartero llegaba y decía: bueno, yo sé dónde está el colmado de Don Joaquín, cerca hay 3 casas, una de estas tiene que ser. Pues así mismo era la Biblia originalmente. Ahora, número es para que usted sepa buscar la dirección. ¿Se entendió? Por lo tanto, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el versículo 25 y el versículo 26 es parte de lo mismo. Y aquí, esta interpretación tiene que ver con pecadores arrepintiéndose y también muertos resucitando. Y en las dos cosas ocurren por causa de la divinidad de Jesucristo. El pecador es restaurado y salvado porque Jesús es divino, y los muertos resucitarán porque Jesús es divino. Otra vez, versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Usted vive espiritualmente porque usted ha escuchado la voz de Jesucristo. Ahora bien, versículo 26 nos dice, aquí nos habla de la razón. Aquí viene el razonamiento. ¿Por qué los perdidos se salvan cuando escuchan la voz de Jesucristo? ¿Y por qué el perdido no se salva cuando escucha la voz del vecino gritón y la de Jesucristo sí?
¿por qué el evangelio salva a la gente y los consejos del psicólogo no salvan a nadie? Cuando el evangelio es predicado hasta por un ignorante, alguien que no sabe nada, que solamente sabe que Jesucristo sana y salva a media nación, y alguien con grandes doctorados y cosas en su labor científica no salva a nadie. ¿Cuál es la razón? Aquí viene la razón. Versículo 26. Dice, porque como el Padre, oiga, esto es vital, tiene vida en sí mismo. Oiga bien, el Padre, aquí hay una descripción, no de ningún teólogo, sino esta es una descripción del mismo Jesucristo, de algo profundo de parte de Dios. Dice ahí, en primer lugar está diciendo que el Padre, Dios el Padre, tiene vida en Él mismo. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es, Dios el Padre no necesita de nada de afuera para vivir. Dios el Padre no necesita de nadie para vivir. Dios el Padre no necesita de su creación para vivir. Dios el Padre, y cuando hablo de creación, Dios no lo necesita a usted, y mucho menos me necesita a mí. Dios no necesita de nada. Dios tiene vida en sí mismo, en Él mismo. Vida en sí mismo significa independencia. Dios es independiente. Dios no depende de nada ni de nadie. ¿Está claro? Por eso usted puede saber que Dios no come. ¿Por qué? Porque usted come porque necesita. Yo estaba hablando con unos hermanos en estos días, le estaba enseñando un poquito de citología. Y por poco se caen de la silla cuando yo le dije que la membrana de las células, y usted tiene 1 trillón de células, la membrana de las células, que eso es vital, está hecha de colesterol. Le dije, si te quita todo el colesterol, te mueres. No puede tener mucho colesterol porque se le tapa las arterias. Pero usted necesita de 150 a 200 miligramos de colesterol para usted poder vivir. Porque si no, las células se quedan sin membrana. Y usted se queda sin producir hormonas. Y usted se muere. Le estaba enseñando a estos hermanos cómo las células entran los nutrientes. Le estaba enseñando cómo funciona la bomba de sodio y potasio. Y entonces esa sal que usted se come y esa cosa salada de que tiene saladita y dulcita y con minerales, eso es para que usted pueda vivir. El azúcar que es tan bueno, ¿sabe? ¿Quién puede vivir sin azúcar? Que sabe tan sabroso, requete chulo, requete bueno, es necesario para sacar energía. Esa es la gasolina que el cuerpo usa para quemarla, para sacar calor. Usted está calientito porque el cuerpo quema azúcar. Esa es su gasolina, ese es su diésel. Si no se enfría y se muere de una hipotermia, te llevó Caín. En otras palabras, cuando nosotros analizamos todo esto, intercambio iónico, que ni me voy a meter en ese asunto, bomba de cloro, potasio, bomba de calcio y cloro, la polarización de la membrana celular y un montón de cosas. Entonces usted necesita comer. Dios no le ha dado el apetito, porque ay, mira qué chulo para que te sientas bien. Le duele el estómago.
hambre sabrosona que le da a usted, ese dolorcito sabrosito que le da aquí. ¿Sabe usted lo que es dolor sabroso? Hambre que espera hartura. Ok. Es solamente, son cosas que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro cuerpo, para llevarnos a nosotros a comer, a hacer las cosas que tenemos que hacer para poder sobrevivir en esta tierra. Y la comida, el alimento es una necesidad, porque si usted no come, usted se muere. Usted depende de las tortillas. Usted depende de las pupusas. Es más, cuando usted se come una pupusa de queso con curtido arriba, una gordita de chicharrones que el queso le cae y un jalapeño, y usted le da la primera mordida, usted dice, esto es vida. Y en verdad es vida, porque usted depende de una gordita. El cuerpo deshace eso a su mínima expresión y toma las sustancias constitucionales de eso para incorporarlo a usted, para las reacciones bioquímicas que hacen que usted viva. Dios no necesita nada de eso. Entonces Dios no necesita nada para vivir. Dios no necesita aire. Dios no necesita absoluto. Dios tiene vida en sí mismo. ¿Se entendió esto? Esto hace que usted entienda que Dios es un ser único, porque todo ser habido y por haber, incluso los ángeles, tienen que depender de alguien o de algo para poder vivir. Todas las cosas subsisten por Dios, pero Dios no necesita de nadie para subsistir. ¿Está claro? Ahora, vamos a leer ahora, versículo 26. Me quedan 2 o 3 segundos ya. Ahí le va, ¿lo tiene? No les oigo. Porque como el Padre tiene que vida en sí mismo, yo quiero que note ahora la palabra como. Es una comparación. Una comparación. Dice aquí, como el Padre se sustenta sin tener necesidad de los miembros del centro. Se sustenta sin tener necesidad de comer ni de beber. No depende de Estados Unidos. Estados Unidos depende del Padre. No necesita del planeta. Dios no necesita ángeles para subsistir. Por eso, antes de que todas las cosas que existen existieran, ya Él era. Y por eso, como Dios tiene vida en sí mismo, entonces, y todas las cosas necesitan de alguien para poder subsistir. Dios es el único que tiene vida en sí mismo, entonces todas las cosas subsisten y son sostenidas por Dios. Pero Dios no es sostenido de nada. Ya subrayó eso. Esto fue una descripción que Jesús dio. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, léase de la misma manera, ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. Y ahí está una buena noticia. Jesús tiene vida en sí mismo. Entonces Jesús es Dios. Si usted viviera sin depender de nadie, entonces usted sería Dios. Usted fuera divino. ¿Cuántos pueden vivir sin comer? Usted puede vivir sin comer 2 horas. No, honestamente hablando, usted puede pasar 40 días sin comer. Ahora, después de 40 días sin comer, usted se muere. Se muere. A los 50 días, 60 días, usted se muere.
¿Cuántos días usted puede durar sin beber? Usted puede durar sin beber agua dependiendo del ambiente, de la temperatura, del calor, del frío, de la deshidratación, de la humedad relativa del aire, dependiendo del medio ambiente. Usted puede durar sin beber 7 días. Pero a los 7 días que usted ya no bebe agua, la primera víctima de su sed son los riñones suyos que se le dañan. Se echan a perder y ya no tienen remedio. Y si se salvó de esa, es diálisis para siempre porque el riñón se echó a perder, se dañó. No puede vivir sin agua el riñón. Y después, hermano, van fallando un órgano tras otro. Cuando viene a ver, usted se muere. A los 7 días usted se muere. Murió. Bye. Adiós. Bye bye. Por eso la Biblia no pone a nadie a ayunar sin beber agua más de 3 días. Dios sabe lo que hace. Ok. Entonces dice, usted necesita de algo para sostenerse. Pero note usted, el hijo no tiene necesidad de esto, porque el hijo tiene vida en sí mismo. Entonces, ahora bien, aquí está el punto. Aquí dice, bueno, pero aquí dice que el padre que le ha dado al hijo tener vida en sí mismo. Bueno, Jesús está hablando de esa manera. Pero eso no significa bajo ningún aspecto que la vida en sí mismo se la dio un día el Padre diciéndole, desde hoy en adelante tú vas a tener vida en ti mismo. Porque si así fuera, entonces Jesucristo no fuera eterno. Y Jesucristo entonces hubiera tenido un comienzo. Porque tuvo que haber sido sustentado antes de que se le diera tener vida en sí mismo, que no es el caso. Porque Él tiene vida en sí mismo eternamente. Jesús lo que está diciendo es, como el Padre no necesita de nada ni de nadie, yo tampoco. ¿Cómo la ve? Ok, otro versículo. Yo quiero que noten. ¿Dónde comenzamos? Comenzamos mirando el versículo 25, cuando dice Jesús, vienen tiempos y vienen días donde los muertos oirán mi voz. Y la pregunta que yo hice, ¿por qué los muertos, los de los sepulcros, pero los muertos espirituales, ante la voz de Jesús, resucitan y cambian? Porque Jesús tiene vida en sí mismo. Vamos a hacer el crossover. Como el Padre tiene vida en sí mismo, el Hijo tiene vida en sí mismo. Entonces, si Él tiene vida en sí mismo, Él es la vida. Que es uno de los nombres que se le da a Jesucristo cuando Él dice, yo soy la vida. Si Él tiene vida, el Padre es la vida, pero Él es la vida porque Él tiene vida en Él mismo. Y si Él es la vida, entonces, y su palabra es vida, el que oye su palabra, Él y le imparte a través de su palabra vida, porque Él es vida y porque tiene vida en sí mismo, entonces Él puede sustentar y sostener en vida para siempre a aquel que toma su palabra de vida. Y acuérdese que es la palabra de su poder que sustenta todas las cosas, porque su palabra es vida. Estoy muy romántico yo en esta noche. ¿Se está entendiendo? No he regañado a nadie le he dicho burro. Yo me siento mal. ¿Se entendió? No comienza, hermano. El burro se sale al final al rato llega, de alguna manera. Ore a Dios para que llegue. ¿Se entendió este puntito? Ok. Vamos a ver el otro versículo. Versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este versículo está tricky
Y está pesada esa interpretación que viene ahora. Usted lo mira fácil ahí. Se mira fácil, ¿verdad? Pero ese versiculito no es fácil. Se mira sencillo, así por arriba, así de soslayo, como dice Cantinflas. Pero eso está pesado. Jesús está diciendo, y esto nos habla a nosotros de la tremenda sensibilidad y el tremendo carácter de Dios. Una de las cosas que yo le he dicho a ustedes muchas veces es que nosotros tenemos un diosazo. No hay nadie como Dios. Bendito sea bendito es Él para siempre. No hay nadie como Él. Yo jamás he podido conocer una persona como Dios. Conocer en el sentido descriptivo como Dios. Qué sensibilidad, qué carácter, qué humildad. ¿Sabe usted que el más humilde de todo el universo es Dios? Yo una vez hablando de Dios le dije a usted que Dios, en cuanto a su humildad, es tan inocente como un niño. No tonto, porque los niños son tontos, porque no tienen inteligencia desarrollada. Un niño es inocente, pero es tonto. Y quizás inocente porque es tonto. ¿Entienden? Tontito, lo hace tonto usted. Pero el niño en su inocencia, su tontería, el niño es inocente y el niño en su inocencia no tiene malicia. Dios no es tonto, Dios es super archi inteligente, Él es omnisciente, conoce todas las cosas. Dios no es tonto. Pero es tan inocente y sin malicia como un niño. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca conoció pecado. Y el pecado y la malicia se dan de la mano. Dios no puede tener malicia. Y Dios no es malicioso, porque Dios no es pecador y nunca ha pecado. Ahora yo quiero que usted, en este aspecto, se imagine a una persona que tenga toda la capacidad y el conocimiento del mundo en cuanto a toda la ciencia. Alguien que tenga todos los trillones de conocimiento que aparecen en la internet y lo conozca y lo sepa usar. Pero que no tenga absolutamente ni la más mínima pizca de malicia. Y ahora eso multiplíquelo por 1.484.400.000 trillones más de veces. Y apenas el comienzo de entender esto. Eso es Dios. Dios pudiera desaparecernos a nosotros, hermano. Compensar, explota la tierra. Su pensamiento es una bomba atómica. Tiene capacidad y el poder de hacerlo. Ahora, mire lo chulo que es Dios. Dios dice, para yo juzgar a estos pelones, cabezones, que son mis hijos, mi creación, y para que ellos entiendan la profundidad de mi juicio, tiene que juzgarlo alguien como ellos. De ahí es de donde el sistema jurídico norteamericano, ya me metí en política, el sistema jurídico norteamericano es uno de los sistemas jurídicos más tremendos. Que yo digo, oye, esto es una tontería. A veces yo digo, el sistema jurídico americano es una tontería. Porque a usted lo juzga un juez, lo acusa un fiscal y lo defiende un abogado defensor en un juicio. Pero quien él es juez de la evidencia son personas de la comunidad como usted, que se llama el jurado, juror. ¿Y de dónde sacó Estados Unidos eso? Lo sacó del sistema inglés. ¿Y de dónde lo sacaron? ¿Sabe dónde lo sacaron? De la Biblia. Donde usted es juzgado por alguien que está... honestamente, yo no confío en jurado.
Usted va a la corte y a los jurados los manipulan, esos fiscales. Agarran, por ejemplo, una muchacha ahí medio rara, un muchacho medio raro, hacen sus asuntos, sus tonterías, lo que sea, y de pronto viene a juicio y a la muchacha la pone como una muchachita, con 2 chinguitos, un oso de peluche y un lollipop. Yeah. Para causarle al jurado, ay, qué lástima, ay. Manipulación, bueno. Agarran gente tontita, pero Dios no es tonto. Ahora mi punto es, oiga esto, Dios dice, el pecado yo tengo que juzgarlo y al hombre yo tengo que juzgarlo. Pero yo no puedo bajar a juzgar al hombre porque yo soy Dios, dice Dios. A este nivel y aquellos cucarachas allá abajo, piojos allá abajo, no macha, yo soy demasiado para ellos. Ahora lea el versículo y va a entender lo que le estoy diciendo. Jesús dice que el Padre le dio autoridad para hacer juicio y que Jesús juzga. ¿Por qué? No porque Él es Dios, no está diciendo, sino porque Él es hombre, el Hijo del hombre, porque Él es humano. ¿Se puede compadecer de nosotros? Porque fue experimentado los mismos quebrantos que nosotros. Él fue humano y Él sabe lo que usted pasa. Pero puede declarar juicio porque Él es humano y Él sabe lo que pasa. Ahora note que en el versículo 28, de nuevo, habla y dice, no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está hablando de la resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se entendió esto esta noche? ¿Valió la pena el frío? Lo dejamos ahí. Vamos a estar de pies, hermano.